Rodolfo Benito, presidente de la Fundación Primero de Mayo, expresidente de Comisiones Obreras y secretario de Estudios. Rodolfo, ¿qué sentido tiene a día de hoy Comisiones Obreras como sindicato? O sea, nace el sindicato en el siglo XX, es un paradigma, y de repente en el siglo XXI parece que hay empresarios que dicen: oye, vamos a crear pequeñas sociedades para la defensa del trabajador, y el sindicato no tiene mucho sentido. Bueno, eso se plantea fundamentalmente por quienes quieren socavar derechos sociales, derechos laborales, y ven en el sindicato una obstrucción, ¿no? Ven en el sindicato un impedimento para poder avanzar mucho más rápido de lo que querrían avanzar, y lógicamente eso significa quebrar el espinazo, ¿no?, al sindicalismo confederal. Es decir, hoy yo creo que la vigencia del sindicalismo es una cuestión clave, ¿no? Es decir, el sindicalismo tiene plena vigencia. Creo además que hay que reivindicar el sindicalismo. Lo que significa poner su función social, significa ponerla en valor, y significa también, ¿no?, corregir errores, tener unos elementos autocríticos de cosas que no se hacen bien o que no se han hecho bien, y lógicamente también fortalecer todo aquello que el sindicato sigue representando, ¿no?, que son intereses, que son valores, que son al mundo del trabajo, que es por tanto a los trabajadores con empleo y sin empleo, que es a los trabajadores también, no solo en su nómina, sino en su renta disponible, por tanto en todo lo que tiene que ver con el salario social, la sanidad, la educación. Es decir, yo creo que el sindicalismo tiene plena vigencia, y en estos momentos de crisis yo creo que es el mejor paraguas, es el mejor instrumento para refugiarse, ¿no?, y buscar el momento para intentar reconstruir los derechos que, por ejemplo, con esta huelga se intentan frenar, ¿no?, para reconstruir derechos que se están arrebatando a los trabajadores, a la sociedad española. En esa dirección va esta huelga, y con ese sentido pues va la idea de Comisiones Obreras, no solo del movimiento sindical, de mucha otra gente, de seguir trabajando después de esta huelga, exigiendo un referéndum y por tanto siguiendo impulsando un proceso de movilización social amplio y fuerte. Defíneme dos direcciones, dos perfiles, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay dos fuerzas, parece, enfrentadas? Entonces, una de las fuerzas parece que tiende a desmantelar un cierto estado del bienestar, y otra fuerza parece que quiere que este paradigma, bueno, pues vaya por otro lado, ¿no? Entonces, defíname los dos modelos. O sea, ¿cuál es el modelo que un grupo pretende y cuál es el modelo que otro grupo pretende? Yo ya me voy posicionando, evidentemente estamos aquí en el otro, y entonces la siguiente pregunta es ¿posible? Bueno, hay un pensamiento neoliberal, un pensamiento neoconservador que en este momento es hegemónico. Es hegemónico desde el punto de vista social, es hegemónico desde el punto de vista económico. Y entonces ve los derechos, el estado social, el estado del bienestar, como un factor que daña, ¿no?, que perjudica la competitividad. Por tanto, es una idea de menos Estado, es una idea de menos política, es una idea de más finanzas, es una idea, por tanto, de mucho menos derechos. Es la idea del individuo, ¿no?, del individuo frente a lo colectivo, es la idea de la beneficencia frente a la solidaridad, es la idea de la caridad frente a la redistribución. Es decir, es una idea que se contrapone con un modelo social avanzado, que es el que ha representado históricamente la Unión Europea, el que representó aquella Unión Europea a la que los españoles añorábamos tanto en tiempos de dictadura y posteriormente en la transición democrática, porque representaba la libertad, porque representaba el estado del bienestar que nosotros hemos ido construyendo, que en estos momentos se está desmontando, aun con las insuficiencias que tenía, y que fundamentalmente no solo es un factor de equidad, sino que es un factor de crecimiento y de creación de empleo. Es un factor que le da capacidad de desarrollo y de sostenibilidad a una economía. Que fundamentalmente lo que garantiza es igualdad de oportunidades, más allá de donde hayas nacido, más allá de
digamos, la familia y las posibilidades, ¿no?, económicas que la misma tenga. Yo creo que en esa dirección hay una confrontación. ¿El problema cuál es? Que esta confrontación se da con una crisis profunda en la izquierda, se da también con un modelo, el neoconservador, que es la raíz y el causante de la crisis, que es un modelo que además la propia crisis lo pone en cuestión, y se da en un momento también enormemente importante para el movimiento sindical. Y yo creo que la mejor expresión es esta movilización de carácter europeo, ¿no? Es esta movilización en forma de huelga en distintos países, en forma de manifestaciones en otros muchos, que expresa con claridad que el movimiento sindical en estos momentos está avanzando en la dirección correcta, que es una dirección, decía antes, para reconstruir derechos, pero que es una dirección que busca nuevos espacios de hegemonía social, que busca nuevos espacios para avanzar en el terreno de la equidad, en el terreno de la solidaridad, entendida la solidaridad no como una bella palabra, sino como el interés común. Jesús Villar, secretario general de Agroalimentaria, habló antes de este tema. Luego fue Antonio Cabrera, en la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios. Ambos dicen que es posible, que realmente es un momento de cambio y que es posible lograrlo. Esa posibilidad pasa por una, configuración europea, una configuración internacional. ¿Qué tipo de configuración? Bueno, pasa por fortalecer la acción sindical internacional y, en primer lugar, la acción sindical europea. No, es decir, la globalización tal y como se está desarrollando, que tiene un fuerte componente neoliberal, no la podemos gobernar si no hay más democracia, si no hay instrumentos de gobierno. Y para que haya instrumentos de gobierno tiene que haber una base organizativa regional en el conjunto del planeta. Y creo que una referencia muy importante es sin duda la Unión Europea. La Unión Europea distinta, una Unión Europea radicalmente distinta a la que hay ahora, ¿no? Es decir, aquí se ha hablado mucho durante tiempo que es necesario más Europa, cuando realmente a la conclusión a la que hemos de llegar es que lo que es necesario es otra Europa, otra Europa con más democrática, otra Europa con mejores instrumentos políticos, otra Europa con un banco central que no solo apoye a la moneda, sino que apoye a las economías europeas y por tanto a la propia Unión Europea. Es decir, en ese sentido yo creo que la huelga de hoy es un cambio importante. Yo creo que anuncia cosas. Y junto a ello, junto a ese proceso de cambio que tiene que impulsar el movimiento sindical europeo, desarrollando una acción sindical mucho más coordinada, cediendo soberanía desde los sindicatos nacionales al propio sindicalismo europeo, el sindicato hoy tiene que estar preparado ya, no solo para responder a la crisis, sino para empezar a abordar la poscrisis. Puede tardar, es verdad que la luz que vemos al final del túnel es todavía la locomotora que viene apisonando derechos, ¿no? Pero el movimiento sindical tiene que estar pensando ya en cómo responde a la crisis, en cómo sitúa alternativas para salir de la crisis, que las tiene, que además son rigurosas, son racionales, tienen sentido, y tiene que estar trabajando ya en la poscrisis, porque la poscrisis tiene un elemento que la va a presidir, que es cómo reconstruimos los derechos que estas políticas de recortes se están llevando por delante. Está apuntando aquí, reconstruir los derechos, haciendo un poco una pequeña recapitulación. Una Unión Europea distinta, otra Europa más democrática. Y dos términos. Un término que es un poco escalofriante, la beneficencia frente a la redistribución. El bienestar está en juego. Esto no es una huelga laboral, es una huelga social. Y nos van aclarando las cosas ahora con nosotros Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1 de Mayo, expresidente de comisiones, compañero y secretario de estudios. Bueno, no expresidente de comisiones, que solo ha habido uno, que fue Marcelino Camacho. Soy exsecretario general en todo caso de comisiones de Madrid. He dicho expresidente. Sí, eso no, cojonudo. No lo he sido, porque además todavía soy muy joven para poder ser presidente de algo.
excepto de una fundación. En fin, desde las 4 de la mañana estamos aquí y hay pequeños fallos. Gracias. No, no es un fallo. No, son dos, porque lo dije al principio y luego. Es algo que te hemos pasado mal nosotros mismos. Gracias.